Buenos días para todos y para todas. Ha sido una mañana de felices encuentros. Al recibir a la entrada a una niña que conocí en la Procuraduría General de la Nación, la doctora Juanita, nuestra viceministra. Qué alegría, Juanita, saber que estás en esas altas dignidades. No se equivoca uno cuando conoce el corazón de las personas. En un primer momento, encontrarme también con tantos compañeros de la Procuraduría General de la Nación me complace y me llena de mucha emoción. Pero antes de que me llene de emoción, quiero dar paso entonces a este conversatorio con comisarios y comisarias de familia, defensores y defensoras de familia y ministerios públicos sobre medidas de protección y proceso de restablecimiento de derechos. Quiero presentarle un saludo muy especial a quienes nos acompañan hoy en la mesa que preside este conversatorio, la doctora Juanita María López Patrón, nuestra viceministra de Justicia, a la doctora Adriana Herrera Beltrán, procuradora delegada para la defensa de la infancia, la adolescencia y la familia, a la doctora Carmen Torres Malaver, nuestra directora seccional de Fiscalías. Muchas gracias, doctora Carmen, por acompañarnos. A la doctora Gladys San Miguel, secretaria de Integración Social, y un agradecimiento especial a nuestros panelistas, el doctor José Antonio Cruz Suárez, presidente de la Sala de Familia del Tribunal de Bogotá, a la doctora Cecilia Díez Vargas, directora de la especialización de Derecho de Familia de la Universidad de Rosario, al doctor Evas Mauricio Bermúdez Quintana, docente de Derecho de la Universidad de los Andes, a la doctora Gingola Blanco Rodríguez, directora nacional de la Asociación Nacional de Decanaturas de Derecho del país, a la doctora Claudia Alexandra Lineros Pinillos, comisaria de familia, y a la doctora Natalia España, defensora de familia del Instituto de Bienestar Familiar, y a la doctora Milena Toro, juez décima de familia. También quiero agradecer la asistencia de las juezas y jueces de familia, a los comisarios y comisarias de las comisarías de familia de Bogotá, a sus equipos de trabajo, a las defensoras y defensores de familia, a las abogadas de la Secretaría de la Mujer, a todas y todos los funcionarios con funciones de Ministerio Público, no solo de la Procuraduría General de la Nación, sino de la Personería de Bogotá, a todas y todos los que nos acompañan en este día de hoy. Sin ustedes esta labor sería inocua. Ustedes son indispensables en estos temas que nos convocan, no solamente en el día de hoy, sino que nos ponen en este día a que reflexionemos. Sabemos que es mucho lo que hacemos por esta especialidad, pero que tenemos que seguir aunando esfuerzos, trabajando de la mano, para que no sigamos escuchando esos números fríos, duros, que escuchamos todos los días, y que en especial hoy pues nuestra directora del Instituto de Medicina Legal nos muestra unos incrementos de la violencia sexual, de los homicidios, de los niños, de las niñas y de los adolescentes en nuestro país. La Constitución Política de Colombia, en su artículo 42, resalta que la familia es el núcleo fundamental de la sociedad, que se constituye por vínculos naturales o jurídicos, que el Estado y la sociedad garantizan la protección integral de la familia, asimismo las relaciones familiares, que se basan en la igualdad de derechos y deberes de la pareja y en el respeto recíproco entre sus integrantes. Cualquier forma de violencia en la familia se considera destructiva de su armonía y unidad y será sancionada conforme a la ley. Años atrás, la violencia intrafamiliar no era considerada como una problemática sociocultural, dado que los espacios familiares habían sido reconocidos como un asunto propio de la intimidad del sistema familiar. De esta forma, el núcleo de la familia se ha considerado históricamente como un ámbito privado donde el comportamiento de sus miembros se situaba fuera del control social, situación que se vincula a las creencias y mitos culturales asociados al sistema patriarcal
que han legitimado desde tiempos remotos el poder y la dominación del hombre hacia la mujer y los hijos, despojando a estos de todo derecho legal, económico o social. Sin embargo, la complejidad de la violencia y la sensibilización de este tipo de actos han generado un reproche social en la medida en que se hacen cada vez más públicos los problemas que se generan al interior de la familia, defendiéndose la violencia intrafamiliar como, abro comillas, cualquier forma de abuso, ya sea físico, psicológico o sexual, que tiene lugar en la relación entre los miembros de una familia, cierro comillas. Según este estudio del Instituto Nacional de Medicina Legal, tradicionalmente en nuestra sociedad, dentro de la estructura familiar jerárquica, predominan principalmente dos ejes de desequilibrio, los cuales están constituidos por el género y la edad, siendo las mujeres, los niños y los adultos mayores las principales víctimas de la violencia dentro de la familia. Esta realidad queda demostrada en las cifras que para el año 2017 reportaron la admisión de 25.546 medidas de protección por casos de violencia intrafamiliar en las comisarías de familia de Bogotá. En el 2018 con 25.140 casos y a 31 de mayo de 2019 con un registro de 9.540 casos, de acuerdo con la información suministrada por la Secretaría Distrital de Integración Social. Es por ello que este conversatorio tiene como objetivo principal socializar con todas y con todos ustedes los problemas evidenciados por nuestros funcionarios y funcionarias en el seguimiento a las medidas de protección y proceso administrativo de restablecimiento de derechos que se realizan o que se han realizado en las comisarías de familia de Bogotá, teniendo en cuenta su importancia e implicaciones para las víctimas de violencia intrafamiliar. A este panorama se le sumarán además el informe presentado por la Procuraduría General de la Nación, que abordará la situación actual de las comisarías de familia a nivel nacional, detallando algunos aspectos relevantes relacionados con la estructura, organización y funcionamiento de estas instancias. Entendemos las dificultades presentadas en todas las comisarías de familia, ninguna escapa a ellos. Dificultades que principalmente obedecen a la cantidad de asuntos y funciones asignadas diariamente y las evidentes limitaciones en su planta de personal, que en todos los casos resulta insuficiente para atender la gran demanda que se requiere. A ello se le suman los obstáculos normativos derivados esencialmente de los vacíos que las leyes nos presentan en el panorama jurídico, como por ejemplo, la falta de claridad en la segunda instancia para los procesos relacionados con las conductas contrarias a la convivencia ciudadana, entre otros. Para la Personería de Bogotá es de vital importancia dar una mirada interinstitucional a este tema y poder debatir con los principales actores la necesidad de garantizar efectivamente los derechos de las víctimas de violencia intrafamiliar. Es este el escenario entonces para que pongamos sobre la mesa las dificultades presentadas y propiciemos un espacio de reflexión e intercambio de experiencias que nos permitan unificar criterios y presentar sugerencias y alternativas que permitan efectivizar la labor que diariamente cumplimos. Sean entonces todos y todas bienvenidos a este conversatorio que ha sido organizado desde la Coordinación de Personerías Delegadas para los Derechos Humanos y Ministerio Público, presidido por la doctora Diana Margarita Jaimes, a quien quiero agradecer, pero en especial a la doctora Hani Jalal, nuestra personera delegada para la familia, y a todo su equipo de trabajo. Hoy veremos entonces los resultados de este seguimiento que hemos hecho a las comisarías de familia, y quiero desprevenidamente, porque pues así en muchas oportunidades se ha visto nuestro trabajo como un trabajo que solo busca propender por el mejoramiento en la prestación del servicio, no solamente para la ciudad, sino también para nuestros comisarios y comisarias y para los equipos que conforman las comisarías. Estamos observando unos deterioros
no solamente en el aspecto, en el tema físico de nuestros comisarios y comisarias, sino también unos riesgos psicosociales que ponen en peligro la vida de todos ellos. Si no tenemos unos comisarios y comisarias física, emocional, afectiva y laboralmente bien, difícilmente podremos prestar el trabajo que les ha sido encomendado, y esa es más que todo la perspectiva que le hemos querido dar a la presentación de los resultados de este seguimiento a las comisarías. ¿Qué podemos hacer por nuestros comisarios y comisarias en el ámbito laboral, en el ámbito del cumplimiento de su función, para que nuestras mujeres, nuestros niños, nuestras niñas, nuestros adultos mayores, que son la población más afectada por la violencia intrafamiliar, puedan recibir esa atención que merecen? Muchísimas gracias y bienvenidos nuevamente. Bueno, antes de arrancar con nuestro conversatorio y con el panel, la doctora Juanita López Patrón, viceministra de Justicia, se va a dirigir a ustedes. Buenos días. Buenos días. Con algunos de ustedes ya he tenido la magnífica oportunidad de conversar sobre la problemática que gira alrededor de las comisarías de familia, con algunos comisarios y comisarias que están aquí el día de hoy. En diferentes escenarios nos hemos encontrado y digamos que el diagnóstico ya está claro. Hay un problema bastante complejo a nivel nacional en relación con la atención a la violencia intrafamiliar, la violencia contra las mujeres, contra los niños, contra los adultos mayores y también contra los familiares en situación de discapacidad. Y yo creo que hay, en relación con ese diagnóstico, hay una parte de injusticia en relación con los comisarios y comisarias. Yo creo que también hace falta hacerle un énfasis muy importante a la situación salarial de los comisarios y de las comisarias. También hay que ponerle una atención especial a la ausencia de equipo interdisciplinario, en general para la atención, pero también para el seguimiento de las medidas de protección. En un encuentro que hizo la audiencia que presidió la Procuraduría General de la Nación hace unos meses, digamos que fue muy importante los diagnósticos que se pudieron exponer ese día a nivel nacional. Las soluciones que se dieron desde la academia, las soluciones que se dieron desde el Gobierno Nacional, desde el Congreso de la República, por supuesto desde la Procuraduría, desde la Defensoría, desde el SBF, desde la Fiscalía. El Gobierno Nacional no puede ser ajeno a eso, no solamente por el exhorto que ya tenemos de la Corte Constitucional en relación con comisarías de familia a través de la sentencia T735 de 2017, sino porque además las comisarías de familia son la puerta de entrada a la justicia en Bogotá y en todo el territorio nacional. Y la mirada que le estamos dando entonces es, como lo decía la doctora Carmen Teresa, nuestra personera, tiene que ser una mirada interdisciplinaria, interinstitucional. Por eso el Ministerio de Justicia preside una mesa de trabajo con la Procuraduría General de la Nación, con la doctora Adriana, que nos acompaña hoy, que nos va a mostrar el trabajo tan avanzado que ha logrado hacer la Procuraduría en esta materia. La Fiscalía General de la Nación, el Ministerio de Salud, la Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer, está también presente la Defensoría del Pueblo, y la idea de esta mesa es trabajar en 4 líneas de trabajo que ya hemos definido después, digamos, de varios meses de sentarnos y de mirar qué podemos hacer, qué es realmente lo que se necesita para que esta puerta de entrada a la justicia funcione mejor. Y por supuesto, lo que ya decíamos también en ese evento en la Procuraduría, pues contar con ustedes es fundamental. Por eso acepté encantada esta invitación el día de hoy, porque realmente la retroalimentación que ustedes nos puedan hacer de lo que la personería presidió a través de ustedes para tener un diagnóstico de Bogotá, eso nos puede dar
más luces de las que ya hemos logrado encontrar en esta materia. Esa mesa de trabajo ha identificado 4 líneas de trabajo necesarias para el fortalecimiento de las comisarías de familia. El fortalecimiento del rol del Ministerio de Justicia en relación con ustedes, ¿no? Ustedes son actores de justicia, pero realmente, evidentemente, dependen de los entes territoriales, y considero yo ha habido una ausencia real del Ministerio de Justicia como cabeza del sector justicia, sector ampliado de justicia, de acompañarlos más desde el punto de vista de lineamientos, que sí ha habido, nuestro portal Conexión Justicia, que creo que ha sido de bastante ayuda, pero creo que sí tenemos que tener una relación mucho más cercana con ustedes, y por eso estamos estudiando cuál es la mejor manera desde el punto de vista de estructura del Estado de que el Ministerio de Justicia tenga una relación más directa con las comisarías desde el punto de vista de política pública y también de acompañamiento. También tenemos otra línea de trabajo en relación con la revisión y depuración de las funciones de los comisarios de familia y de los defensores de familia. Sabemos que hay unas zonas grises complejas entre unos y otros, y que pues ha sido un error desde el punto de vista de política pública y de legislación, de no tener el cuidado necesario para entender qué hace uno y qué hace otro, o qué se pueden articular, pero eso lo que genera es o un déficit de atención, en parte, en algunos casos incluso denegación de justicia, pero además en cierta medida una sobrecarga de los comisarios de familia. También tenemos una línea de trabajo sobre la revisión del régimen salarial de las comisarías de familia, y además una línea relacionada con el fortalecimiento de los equipos interdisciplinarios de apoyo desde 2 perspectivas, que no son las únicas y es parte de lo que vamos a estudiar con ustedes el día de hoy, recibir su información, pero hemos podido encontrar 2 posibles líneas para fortalecer los equipos interdisciplinarios: la asociatividad de municipios y la destinación de recursos del Sistema General de Participaciones. Esas son nuestras 4 líneas gruesas de trabajo, sin perjuicio que entre cada una de ellas encontremos unas temas que sea necesario fortalecer, pero mi mensaje el día de hoy es que el Ministerio de Justicia, no importa si tarde o no, quiere trabajar con ustedes, quiere fortalecer realmente las comisarías. Consideramos que es fundamental dar muchísima más claridad, que dejen de ser ustedes un arbolito de Navidad que se le a los que se les cuelgan las funciones cada tanto, porque no encontramos quién más pueda atender ciertas problemáticas de conflictividad, y la idea es un poco organizar la casa, poderlos fortalecer desde el punto de vista salarial, poderlos fortalecer desde el punto de vista de esos equipos interdisciplinarios, poderlos fortalecer desde el punto de vista de política pública y del marco normativo que los rige, y por eso estamos trabajando con todos estos actores. La idea, y eso digamos lo estamos haciendo muy de la mano con la Procuraduría General, es que se puedan involucrar ustedes también como en esa formulación de las soluciones. Por eso este evento es tan importante y les agradezco que me hayan invitado, y contarles pues que muchos de ustedes conocerán ya el portal Conexión Justicia. Esa es una de las estrategias que hemos considerado necesaria para poder incidir en la manera en que se atiende adecuadamente a quienes llegan a las comisarías de familia y ante los corregidores. Ese es un micrositio del Ministerio de Justicia donde se encuentran, digamos, herramientas de conocimiento sobre los temas alrededor de los asuntos que llegan a dichos actores de justicia o operadores de justicia. Hay también pues facilidades de ayuda desde el punto de vista virtual. También ya el Ministerio de Justicia en su momento expidió unos lineamientos de atención, los estamos revisando para actualizarlos. También estamos trabajando en un protocolo de atención de conformidad con lo que nos ha dicho la jurisprudencia de las altas cortes sobre la atención inclusiva desde un enfoque diferencial, y la idea es que ese protocolo lo suscribamos de manera conjunta con la Fiscalía y con la rama judicial, para que todos los actores estén, digamos, alineados en cuál es la manera adecuada de atención.
Y pues además estamos trabajando de la mano con la Vicepresidenta de la República un plan de choque de comisarías en lugares en el territorio que digamos han tenido unos índices muy altos de violencia intrafamiliar y que además tienen otros aspectos que inciden en su vulnerabilidad. Por eso hemos escogido Mocoa, Tumaco, Quito, Riohacha y Cartagena, en los que vamos a, digamos, de alguna manera llegar con un poco más de fuerza desde la perspectiva de capacitación, desde la perspectiva de articulación entre los actores involucrados para ver ahí qué podemos encontrar durante este año y que pues por supuesto también incidirá en nuestra política pública en materia de comisarías de familia. Yo les agradezco mucho entonces recibirme con atención el día de hoy, haberme invitado. A Carmen Teresa la conozco, por eso mismo la niña, porque yo empecé en la Procuraduría en el año 2006 y ahí nos conocimos y me perdió la pista, entonces creía que yo todavía tenía los 23 años de aquella época. Ya estoy casada, tengo un hijo. Y también me emociona mucho porque aquí me he encontrado con gente de la Procuraduría a quien aprecio y admiro, además a la doctora Cecilia, a Adriana Herrera, por supuesto a Carmen T. Y bueno, y yo espero poder compartir con ustedes un rato más. No creo que me pueda quedar toda la mañana, pero aquí tengo a Juliana Falla, que es la asesora que tengo concentradísima en este proyecto para recibir la información que yo no alcance a escuchar, y cuenten conmigo sinceramente para que esto salga adelante. La ministra Margarita Cabello, pues además es especializada en Derecho de Familia, viene de ser magistrada de la Corte Suprema de Justicia, está totalmente comprometida con el proyecto. De hecho la hizo muy feliz saber que estábamos trabajando en eso, porque ella pues entiende la problemática, entiende las dificultades de las comisarías de familia y además es una mujer totalmente comprometida con el tema de género. Y en ese orden de ideas creo que vamos a seguir trabajando muy bien con ella en este proyecto, y por eso les envía un saludo especial. De hecho yo le dije a Hani que de pronto ella podía venir, pero bueno, se nos cruzó con otra cosa, pero sinceramente está realmente comprometida, y así lo está el Ministerio de Justicia y el Viceministerio Amicaldo en particular, para que esto salga adelante. Y muchas gracias por invitarme. Muchas gracias también a usted, doctora Juanita López Patrón, viceministra de Justicia. Invitamos a continuación al doctor José Antonio Cruz Suárez, presidente de la Sala de Familia del Tribunal Superior de Bogotá, que también quiere integrarse a esta parte de instalación del conversatorio Panorama de las Medidas de Protección y el Proceso Administrativo de Restablecimiento de Derechos en las Comisarías de Familia del Distrito. Doctor Cruz, buenos días, bienvenido. Muy buenos días, señora viceministra, personera, Ministerio Público, tantos amigos y amigas aquí, doctor Juan Carlos Arias, nuestro presidente de la Sala Penal para Adolescentes del Tribunal de Bogotá, apreciadas juezas y jueces, comisarias y comisarios, Ministerio Público, defensores de familia, panelistas, Yola, doctor Eva, doctora Cecilia, Fiscalía también aquí presente, amigos todos. Solo un fraternal saludo de parte de los 32 jueces de familia, 3 de ejecución de familia y 6 magistrados de la Sala de Familia del Tribunal. Sepan, comisarios y comisarias, que la judicatura en la especialidad de familia está del mismo lado de ustedes. Estamos todos jalando para el mismo norte: la protección de aquellas personas que requieren un blindaje especial, nuestros niños, nuestras niñas, los adolescentes, las personas del adulto mayor y personas que por su situación física o mental requieren una protección especial de todos nosotros. Nosotros los jueces sí que somos conscientes del trabajo que ustedes hacen día a día. Lo conocemos por los recursos que nos llegan, por las consultas, por la cantidad de tutelas diarias que tenemos que conocer de ustedes. Los admiramos y los respetamos.
estos espacios de reflexión son necesarios. ¿Sí? Aquí se trata de venir a compartir las mejores prácticas, aquí se trata de venir a tratar de sintonizarnos cómo es la mejor manera de desarrollar nuestras labores. No se trata de rivalidades, no se trata de pelea, no se trata de quién tiene la razón, ni mucho menos. Es de armonizarnos. Ese es el especial saludo que les quiere hoy dejar la especialidad de familia de Bogotá, el distrito judicial más bravo que hay en el país. Ustedes, comisarios, les toca una parte conflictiva demasiado dura, y a nosotros los jueces ni se diga. ¿Sí? Demos espacio a lo que verdaderamente nos interesa, que es escuchar a nuestros expertos en este tema. Muy amables. Muchísimas gracias, doctor José Antonio Cruz Suárez, presidente de la Sala de Familia del Tribunal Superior de Bogotá. Damos comienzo a continuación entonces al primer panel de esta jornada que ha convocado para adelantar este conversatorio sobre el panorama de las medidas de protección y el proceso administrativo de restablecimiento de derechos en las comisarías de familia del distrito. Para el efecto, quiero anunciarles que este panel se ha intitulado Presentación del panorama de las medidas de protección en las comisarías de familia y análisis de la situación de las comisarías de familia. Participan la doctora Carmen Teresa Castañeda Villamizar, personera de Bogotá, la doctora Adriana Herrera Beltrán, procuradora delegada para la defensa de la infancia, adolescencia y familia. Modera la doctora Yani Jalal Espitia, personera delegada para la familia. Bueno, muy buenos días para todos y para todas. Para la mesa principal, la doctora Juanita, la doctora Adriana, el presidente de la sala y por supuesto nuestra personera como anfitriona hoy en este evento. Como lo decía, aquí es justamente no de venir en estas presentaciones a confrontar qué es lo malo que está pasando, sino cómo podemos construir desde nosotros como funcionarios y funcionarias públicas para darle una herramienta al Ministerio de Justicia que viene trabajando de la mano para presentar un proyecto de ley o mirar qué propuestas se pueden hacer para mejorar cómo funcionan las comisarías de familia y también esa línea gris, como lo decía nuestra viceministra, que existe con nuestros defensores de familia, que aquí también tenemos defensores de familia y justamente van a estar en uno de nuestros paneles para poder mejorar la función que cada día presentamos nosotros ante esta gran problemática que se viene presentando dentro del contexto de la violencia intrafamiliar. Entonces, como estamos cortos de tiempo, le vamos a dar la palabra a la doctora Adriana Herrera para que ella presente el informe de vigilancia superior y de inmediato a nuestra personera para que presente unos hallazgos encontrados en la veeduría realizada para la personería, para ahí sí arrancar con la academia, que tenemos también aquí unos panelistas de lujo para que le hablen a los comisarios y comisarias y puedan también ustedes tener la oportunidad de interactuar. Gracias. Gracias, doctora Jani. Buenos días a todos y a todas. Realmente para la Procuraduría General de la Nación, participar en estos escenarios en donde nos hemos estado viendo en los últimos días muchas veces con defensores y defensoras, jueces y juezas, comisarios y comisarias, en la tarea que venimos haciendo realmente con una verdadera coordinación interinstitucional, que realmente es algo que quiero valorar acá, el trabajo que venimos haciendo con todas las entidades del Estado que tienen que ver con estos temas de infancia, adolescencia, familia y particularmente hoy de los temas de violencia intrafamiliar y de la institucionalidad de las comisarías de familia. Yo creo que nos va a permitir, sí, esta vez lograr los sueños que todos tenemos y en los que hemos venido trabajando por tanto tiempo en el fortalecimiento necesario de las comisarías de familia. Hoy pues tenemos aquí los comisarios de Bogotá y los resultados que voy a presentar al final de la intervención tienen que ver con todas las comisarías de familia del país en el proceso de vigilancia superior, pero que nos puede dar la medida de lo que pasa a nivel nacional. Si bien ustedes tienen una problemática particular que es seria, importante y que hay que mejorar, Bogotá es distinto al resto del país.
y por eso todo lo que pueda salir de estos foros en donde podemos aportar todos para la mejoría de la situación de las comisarías a nivel nacional, en el trabajo que venimos haciendo conjuntamente en la mesa técnica con el Ministerio de Justicia, realmente bienvenido. Voy a pasar muy rápidamente por los antecedentes de la historia de las comisarías y del trabajo de la Procuraduría con las comisarías, para poderles mostrar los primeros resultados que ya logramos sacar con la vigilancia superior que adelantamos el año pasado. Actualmente, como bien lo dijo la doctora Carmen Teresa, las cifras sobre violencia al interior de la familia realmente desbordan cualquier lógica. Ayer que estuvimos en el lanzamiento de Forensis 2018, realmente dolorosamente no pudieron mostrar disminución en ninguna de las cifras, ni de violencia sexual, ni de violencia contra niños, niñas y adolescentes. Particularmente la afectación de las mujeres y las niñas es gravísimo, y por eso hemos, pues realmente en otros campos y en otros ámbitos viniendo pensando cómo vamos a fortalecer esa atención especial para niñas en todos estos temas. La violencia incorpora pues violación a los derechos humanos, repercute en el ámbito de la integridad física y moral de las personas agredidas, especialmente niños, niñas, adolescentes y mujeres, y pone en alto riesgo el derecho a la vida, imperativo máximo que se constituye en condición para el ejercicio de los demás derechos humanos. Ya tenemos 3 décadas de la creación de las comisarías de familia. Cuando las creamos en el año 89 se concibió la comisaría como el espacio de reflexión, orientación y prevención del conflicto y la violencia al interior de la familia, donde los derechos de cada uno de los miembros debían ser respetados y garantizados. En esto es fundamental recordar que es la primera puerta de acceso a la justicia, y por eso la Procuraduría y el Ministerio de Justicia, en el trabajo que venimos haciendo, realmente hemos soñado y puesto la tarea de que lo vamos a sacar es un fortalecimiento a las comisarías, no una eliminación de las comisarías, ni una fusión de las comisarías. Opciones hay muchas, pero realmente revisando el tema y toda esta historia, en lo que vamos a trabajar realmente y en lo que estamos trabajando desde la mesa técnica es en ese fortalecimiento. Frente a la violencia intrafamiliar, los comisarios de familia son los primeros respondientes, debiendo tomar las medidas urgentes y mitigar la inobservancia, amenaza y vulneración del derecho, debiendo emitir las órdenes de protección y medidas necesarias para contrarrestar las actuaciones del presunto agresor, convirtiéndose por esta situación en los primeros jueces naturales del país. A las comisarías, como lo han venido mencionando, se les han asignado múltiples funciones que desbordan la capacidad técnica de las comisarías, y no siempre esas funciones guardan relación directa con la finalidad de estas entidades. ¿Cómo se las hemos venido asignando? Con reformas legales, con competencias subsidiarias, con funciones de policía judicial desde la Fiscalía, con adopción de medidas de protección inmediata, entre otras. Cuando hemos iniciado este trabajo de la revisión de las funciones, tanto con la institucionalidad, como con la sociedad civil, como con los comisarios, los mismos defensores en los talleres que estamos adelantando, vemos que hay un desorden desde el punto de vista de la estructura muy grave. ¿Alguien tiene que hacer las funciones? Sí, pero revisemos quién debe hacerlas, ordenemos cómo debe hacerse y fortalezcamos esos equipos interdisciplinarios al interior de las comisarías, particularmente en el resto del territorio, para poderlas cumplir, o tratemos de eliminar esas funciones de competencia subsidiaria. Si nosotros partimos de ahí, de verdad que tanto Juanita como nosotros hemos venido soñando con esa posibilidad. Si lo logramos, ya es un gran paso. Cambiarlo todo de un día para otro es muy difícil, pero sí se puede hacer un plan a mediano plazo que nos permita ir dando los pasos y chuleando, como una lista de chequeo: logramos esto, logramos esto, logramos esto, de tal manera que nosotros esperamos que a unos 4 años el fortalecimiento haya sido real. En el 2011-2012 la Procuraduría hizo la primera vigilancia superior a las comisarías de familia, encontrando estos resultados, y seguramente aquí la doctora Ceci recuerda perfectamente que había precariedad en el trabajo de las... Quiero que les voy a decir los resultados para que vean si hoy no estamos más o menos igual. ¿Cuántos años después? 9 o 8 años después. Precariedad en el trabajo de las comisarías de familia, las violencias al interior de la familia no eran atendidas adecuadamente, la inexistencia de condiciones físicas y técnicas para atender dignamente a las víctimas de la violencia al interior de la familia, las comisarías eran un modelo de desigualdad salarial, contaban con insuficiente presupuesto local y con insuficiente equipo, no está allí pero es muy importante, no consideraban prioritaria la justicia familiar al nivel de las políticas públicas, y la comisaría de familia se veía como simplemente una dependencia más de la alcaldía, que recibía mil cantidad de funciones que les asignan los alcaldes o los jefes inmediatos.
A partir de esa fecha y hasta el 2017 se han desarrollado diferentes estrategias para el fortalecimiento de las comisarías, no solo desde la Procuraduría, sino realmente desde el Ministerio de Justicia, desde los ministerios, desde muchas entidades que han querido apoyar y desde las personerías. ¿Qué hicimos desde la Procuraduría? Requerimientos, hicimos procesos específicos de capacitación, actuando con otras entidades del Estado. Se hizo un estudio muy importante que al final se guardó y que estamos otra vez sacando del ANAQUEL, que es el estudio que hicimos de DNP y ESAP sobre las alternativas para la redefinición del rol de las comisarías. Se trabajó en la mesa accidental propiciada por el Congreso Nacional para la Mejora de las Comisarías y particularmente la Procuraduría sacó una circular pidiéndole a los alcaldes y a los consejos municipales que le asignaran presupuestos a las comisarías de familia. La situación a 2018 es muy parecida a la que refería en 2011. Hay una desinstitucionalización del rol de las comisarías de familia, no hay una medición de la gestión, no hay una atención en condiciones dignas para las víctimas de la violencia intrafamiliar y la violencia de género. Ahora vamos a ver cómo está el tema de infraestructura en las comisarías. No se garantizan ni restablecen efectivamente los derechos. Hay un incremento de la conflictividad familiar, no se cumple el propósito de la ley y las violencias intrafamiliar y de género, sin la oportuna atención, escalan y producen víctimas fatales con cifras desbordantes. Y ahí viene todo el tema de ese iceberg de las violencias que va creciendo y creciendo y creciendo y que nos lleva inclusive hasta feminicidios, en donde hubiéramos podido actuar de manera oportuna y prevenir estos feminicidios y estas grandes violencias. La Procuraduría ha insistido en la necesidad de robustecer, como les decía al principio, la figura de la comisaría y actualmente cerramos ya nuestra segunda vigilancia superior. Tristemente no tenemos todos los resultados, el equipo de políticas públicas de la Procuraduría ha venido trabajando mucho en poder traer alguna información, pero pues el resultado, ahora les vamos a contar para quienes no lo conocen cómo funciona esta vigilancia superior y cómo los resultados realmente obedecen a los datos ciertos reportados por cada uno de los 1.102 municipios del país, por cada una de las comisarías del país, en muchos temas que ahora les vamos a contar. ¿Cuál es el objetivo general de esta segunda vigilancia? Como se los decía la doctora Juanita, impulsar un proyecto de ley para la reestructuración y fortalecimiento de las comisarías de familia a partir de información cierta de la realidad que estamos viviendo en el país, comisaría por comisaría, defensoría por defensoría, o sea, para cada municipio se está haciendo el análisis y no solo el proyecto de ley, hemos verificado en la mesa técnica que también hay muchos otros tipos de actos administrativos que pueden ser expedidos, no necesariamente una gran ley que decimos sí, cuánto tiempo va a pasar, en qué legislatura, o sea, va a ser muy complejo, sino que hay decisiones que como gobierno nacional se pueden ir tomando para ir superando todas estas dificultades que tenemos a nivel nacional. ¿A qué apunta ese proyecto de ley o proyecto de reforma vía actos administrativos? A revisar y ajustar las competencias, como lo hemos venido mencionando, la naturaleza de las comisarías, su infraestructura, su planta de personal, los modos y los mecanismos de vinculación y la estructura salarial, los sistemas de información, el financiamiento y todo el tema del ente rector que refirió la viceministra en el sentido de ver cómo mejoramos esa relación, cómo puede haber una relación directa entre el Ministerio de Justicia en el marco de políticas públicas para el trabajo real y efectivo de las comisarías de familia. Los mecanismos principales de esta segunda vigilancia están aquí referidos los operativos, la Audiencia Nacional por las Comisarías de Familia, de donde sacamos, que le hicimos el 28 de febrero en la Procuraduría, donde firmamos el gran pacto para adelantar esta tarea con la participación no solo de la institucionalidad del Estado, sino también de la sociedad civil y de la academia, y donde acordamos hacer esta tarea ya formalmente con el Ministerio de Justicia. Esa la realizamos el 28 de febrero, allí salieron una cantidad de insumos que ya hemos venido aplicando, en el marco de los cuales está esta tarea que estamos haciendo, entre otras hoy, y que hacemos en muchísimos foros. El siguiente pues ya es el diligenciamiento de nuestro aplicativo web, que como les digo, fue diligenciado, se cerró hace una semana, se diligenció por todos los municipios, hubiéramos querido que el 100%, no logramos sino el 90% de los municipios, pero eso ya es un logro porque tenemos información no solo de comisarías de familia, sino de todos
las políticas y ejecutorias de políticas públicas en materia de infancia, adolescencia, género. O sea, son 55 indicadores que tiene este aplicativo web y que le va a permitir al país saber el estado real de toda esta ejecución de tareas, programas, proyectos a nivel territorial, a nivel municipal. También estamos en este momento, que es lo que estamos surtiendo, el análisis de información producida sobre el estado y funcionamiento ya particularmente de las comisarías, y tendremos los encuentros con comisarios de familia. En cuanto a los mecanismos estratégicos principales de nuestra segunda vigilancia, está una cosa muy importante en la que ha venido trabajando el Procurador General en muchos temas y sobre el cual particularmente tenemos esta instrucción para las comisarías de familia, es que propendamos por una construcción colectiva de este proyecto de ley, un proyecto de reforma. ¿Por qué? Porque históricamente se ha mostrado, no solo en materia de comisaría de familia, donde vimos que vía las leyes y vía normas, les cuelgan y les cuelgan y les cuelgan tareas y nadie les pregunta, ni nadie está viendo qué es lo que pasa realmente en el territorio. Esa construcción colectiva va a permitirnos, sentándonos con equipos de comisarios, con equipos de defensores, con equipos de jueces, con la sociedad civil que trabaja en estos temas, una construcción que nos permita tener un proyecto de ley realmente que sea efectivo. Para ello, pues trabajamos en la mesa técnica de las comisarías de familia y estamos recogiendo insumos por todo el país con la participación de la sociedad civil, con organizaciones de defensa de los derechos de la niñez, organizaciones de mujeres, con comisarios a nivel territorial, con el Comité de Seguimiento de la Ley 1257, en donde hay 6 mujeres elegidas a nivel nacional que representan realmente toda la sociedad civil en esta problemática, y con consulta de expertos. Ahora vamos a presentarles algunos resultados que alcanzamos a ver con el equipo de políticas públicas. En 2011 teníamos 1.267 comisarías, en 2018 teníamos 1.273, en todos los municipios de Colombia contamos con al menos una comisaría, y la figura de la intermunicipalidad que ustedes conocen solo existe en el departamento de Putumayo. Desde el punto de vista de distribución por sexo, el 82% de los funcionarios y servidores públicos, independientemente de su tipo de vinculación, son mujeres en las comisarías a nivel nacional, y 18% hombres. El personal de la comisaría de familia por sexo está distribuido de la siguiente manera a nivel nacional. El 70 en comisarios, en la cabeza de la comisaría tenemos 29.4% hombres y 70.6% mujeres. A nivel de secretario tenemos 18.8% hombres y 81% mujeres. Psicólogos, la relación es 11.2 y 88.8 en mujeres. En trabajadores sociales el 5.4% son hombres y el 94.6% son mujeres. En médicos es en el único nivel de funcionario o de apoyo en donde hay más hombres que mujeres. Estamos en una relación de 62% hombres, 37% mujeres, y en otro tipo de profesiones o de apoyo tenemos una relación igual de 37% hombres y 62% mujeres, para un total de participación por sexo de 18% hombres y 81% mujeres. En tipo de vinculación, que es un tema muy interesante y que es un punto en donde iniciamos dentro de la mesa técnica a trabajar con la función pública. ¿Por qué? Porque ustedes van a pueden ver acá, en carrera administrativa es el verde, libre nombramiento naranja, en provisionalidad, que es el gris, en contrato de prestación de servicios amarillo, y el azul que presta apoyo. Miren cómo está la conformación. Para comisario, el 88 o 78% están en provisionalidad. En contrato de prestación de servicios, que son los amarillos, miren la relación, secretario, psicólogo, trabajador social y otros, es gigantesco. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que si no hay una verdadera carrera en el tema de los comisarios, una estabilidad laboral, esto es muy serio, porque la provisionalidad les dice que pueden cambiarlos muy rápidamente,
depende realmente, esto como un libre nombramiento y promoción, con algunas seguridades para mantenerse en el cargo, pero que eso solo nos pasa en Bogotá y en las grandes ciudades, o sea, en las alcaldías, en los municipios pequeños a nadie le importa, se maneja la provisionalidad como libre nombramiento y usted viene hoy, mañana viene usted y le pongo el salario que quiero. Eso es gravísimo. Y esto nos dice, por ejemplo, en los contratos de prestación de servicios, nos dice una cosa muy clara: en el mes de enero no hay atención en las comisarías, porque esperen ustedes que llegue el presupuesto para el año, hagan los contratos, hagan los acuerdos para ver a quién van a contratar y se desocupa el equipo de la comisaría. Eso es muy serio. Yo no sé ustedes cómo lo vean en Bogotá, me imagino que es algo similar, pero a nivel regional es muy complejo, porque es que en Bogotá, ¿cuántas comisarías hay? Uno tiene en las... Por eso, tú tienes, hay municipios en donde es uno, en la mayoría de los municipios de categorías esta es uno. Ese es un tema que hemos venido hablando y liderando con la doctora Juanita. Hay que ver cómo eso es importantísimo, porque hoy todo el mundo dice, no, quítenos las competencias. No, hay que ir a la estructura, al fondo de la organización de la institucionalidad, para ver qué debemos prestar, para qué estamos creados y cómo vamos a hacer esa debida prestación del servicio. Eso va pegado de esto, del índice de rotación de los funcionarios o servidores públicos de las comisarías de familia. Tenemos ahí dos columnas, una la rotación en los últimos 12 meses y la otra la rotación en los últimos 36 meses. Es altísimo. Miren el comisario. Para los comisarios tuvieron una rotación en los últimos 3 años del 44%. Díganme cómo ustedes manejan una comisaría donde, o sea, en los últimos 3 años, la mitad prácticamente de los comisarios fueron cambiados, y rotan, y rotan, y rotan. O sea, qué lógica de labor eficaz, eficiente en la prestación del servicio público que pueden tener con una rotación de altas. Miren, por ejemplo, en los últimos 12 meses, la rotación de trabajadores sociales. Recuerden que la mayoría está por contratos de prestación de servicio, como vimos atrás. 42% en los últimos 12 meses y 70% en los últimos 36, igual para psicólogo. Esto va directamente de la mano. Si no logramos de verdad tener unas plantas de personal estables, adecuadas, permanentes, la solución no la vamos a encontrar fácilmente. Usted quitar las funciones, pero si no tiene quien las cumpla, no importa qué funciones tengan, no hay quien lo cumpla. La atención al ciudadano es fundamental y esos índices de rotación nos muestran una problemática muy seria que esperamos de verdad en la tarea que estamos haciendo y en el trabajo decidido que Función Pública le ha puesto a esto, porque nos ha resuelto apoyar con la tarea, ver qué soluciones damos. Vamos a ir ahora a las especializaciones de los comisarios de familia. Recuerden ustedes que para ser comisario debe tener especialización, y quiero mostrar acá el nivel de formación tan importante, y esto es a nivel nacional, no estoy hablando de Bogotá y grandes ciudades, para que ustedes vean cómo sí es posible, lo hemos logrado, pero las condiciones les impiden cumplir adecuadamente su tarea. Tenemos, con una especialización, el 76% de los comisarios, sin especialización el 3%, que es rarísimo, porque es que o ellos están contratados por prestación de servicios o están violando la ley en el nombramiento. Debe ser de los de prestación de servicios seguramente. ¿Y qué pasa allí? Que hay muchos municipios que no tienen cómo tener un comisario con especialización, pero miren que es bajitico, realmente el logro es muy alto en cuanto a la formación. No nos mencionaron si tenían una especialización el 7.4% de los comisarios que contestaron, que radicaron sus datos en el aplicativo. Tienen 3 o más especializaciones, el 1.2%, y 2 especializaciones, el 11.7%. Miren el tipo de especialización que tienen nuestros comisarios a nivel nacional. En Derecho Administrativo, muy interesante, 46.1%. En Derecho de Familia, el 37%. Hay uno que hiciera la doctora Ceci, a ver si lográramos mejorar esta formación en especialización en Derecho de Familia. Indudablemente el Derecho Administrativo les compensa, pero son normas realmente muy distintos. En Derecho Procesal el 7.7%, en otro tipo de especialización el 12%, en Derecho Constitucional el 6.8%, en Derechos Humanos el 5.4%, tenemos con maestría el 1.7% de los comisarios a nivel nacional, y en Derecho Civil el 1.2%.
Ahora en cuanto a funciones, porque también en el aplicativo levantamos uno por uno, independientemente de lo que la ley diga, lo que los comisarios nos refirieron de qué funciones adicionales tienen cargadas cada uno. No olvide que esto es real, es lo que cada comisario contestó en el aplicativo y subió. Por ejemplo, funciones de inspector de policía tienen asignados el 33.2% de los comisarios. El alcalde les asigna la función de inspector y el comisario esa tarea. Funciones de secretarios técnicos, enlaces de diferentes mesas y comités, como la Mesa de Infancia y Adolescencia, de Justicia Transicional, el Comité de Atención Integral a Víctimas, el Comité de Erradicación del Trabajo Infantil, el Comité de Red de Buen Trato, el Comité de Convivencia Escolar, el Comité de Prevención de Abuso Sexual, el Consejo Consultivo de Mujer y Género, el Comité de Discapacidad, el Comité de Alimentación Escolar y el Comité de Prevención del Consumo de Spa, el 24%. Si usted le asigna estas tareas al comisario, porque el alcalde dice, ahí está ese de familia, todo lo que le parezca familia, manda al comisario. Y la atención a la violencia, ¿quién la está haciendo? ¿Dónde están los secretarios de temas sociales? ¿Dónde está el secretario de Educación? ¿Dónde están los demás funcionarios de la alcaldía? Esto es gravísimo, yo creo, y lo hemos visto con el ministerio, esto hay que revisarlo, mucho más inclusive que otro tipo de funciones que dicen, sí, bueno, es grave, pero si es que el alcalde lo toma como un funcionario más y le asigna todas las funciones que tengan que ver con niñez, mujer, género, que artera, mande al comisario, el comisario realmente no tiene cómo responder en el interior de la comisaría. En gestión de proyectos, estudios previos, hacen otra cantidad de tareas para PAI, hacen funciones de otros cargos de la comisaría, los encargan de secretarios, de líderes de control interno. O sea, de verdad, ahí están las cifras, las pueden ustedes tener y cuando las vayamos mejorando ya en detalle, que podamos ir bajando, las vamos a ir compartiendo con ustedes. Otro tema que es fundamental es el equipo interdisciplinario, va ligado a lo que hemos venido presentando atrás. Y miren esto. Ustedes tienen, el 5% de las comisarías son comisarías unipersonales, está el comisario, nadie más. Comisarías con un cargo es más o menos el 22% y ahí está discriminado el cargo. Comisario con un secretario el 1.8, comisario con un psicólogo el 18.5 y comisario con un trabajador social el 1.5. Comisarios y 2 cargos, entonces tenemos comisarios que es como el 34%, o sea son comisarías de 3 personas. Tenemos con secretario y psicólogo el 10%, con secretario y trabajador social el 1.5% y con psicólogo y trabajador social el 22.9%. Comisarías con 3 cargos son el 42%, con secretario, psicólogo y trabajador social el 36% y con secretario, trabajador social y médico el 0.3%. Y con el equipo completo son solo el 0.8% de las comisarías. Eso realmente nos muestra cuál es el trabajo que tenemos que hacer para ese fortalecimiento. Esa es la realidad. En el tema salarial, en donde hemos venido haciendo un trabajo muy importante con el Ministerio de Hacienda, porque eso es algo que podemos solucionar de pronto sin la ley. Miren los rangos. El 75.8% de los comisarios ganan entre 1 millón y 3 millones de pesos mensuales, con un promedio mensual de 2.393.541. Recuerden ustedes que esta es la situación a nivel nacional, o sea, tenemos 1.200 comisarios, ahí está el valor. Los tenemos comparados porque esta es un poco la discusión que hemos venido dando y es, deberían ser al menos del nivel de defensor de familia o de personero municipal en los municipios de categoría sexta. Y esos nos dicen que el defensor de familia gana 2.115.000 más y el personero municipal en los municipios de categoría sexta gana 1.485.000 más. Ese es un tema fundamental que realmente le pega a todas las comisarías a nivel nacional si pudiéramos solucionarlos. Aquí tienen un referente de los salarios de secretario, trabajador social, psicólogo y médico promedio mensual a nivel nacional. En salarios mínimos legales vigentes, ustedes tienen que un secretario se gana 2 salarios mínimos, un trabajador social, trabajador social 2.4 salarios, un psicólogo 2.4 salarios, un comisario 3.1 salarios mínimos legales vigentes, un personero municipal 5 salarios mínimos de categoría sexta, 5 salarios mínimos legales vigentes, un médico 5.1 y un defensor de familia 5.8 salarios mínimos legales vigentes. Esta, ¿qué les pasa? Es la composición del equipo. En el indicador de infraestructura, que es fundamental, entonces esto es porque miden, pues porque es la atención adecuada de las comisarías, ¿cómo la vamos a hacer? Y está, servicios públicos, infraestructura, conectividad y dotación.
el 74.8% de las comisarías tuvieron un indicador deficiente. La infraestructura a nivel territorial, no sé si también en Bogotá particularmente no conozco el tema, lo van a presentar, es realmente muy triste. Entonces, ¿usted cómo atiende adecuadamente situaciones en donde la especialidad y la situación particular de lo que vienen a consultar y a presentar y a denunciar son tan graves, pero es que el que atiende prácticamente es el celador de la persona? Vamos a presentar muy rápidamente unos bloques de atención y unas estadísticas para que ustedes puedan comparar cómo está Bogotá en relación con el país. Nos va a referir mucho al número de conciliaciones, a las medidas de protección decretadas, todo esto en volumen de asuntos que se atienden a nivel nacional y a nivel Bogotá. Bogotá tristemente no nos contestaron todas las comisarías, pero está casi en el 95%. Medidas de protección decretadas, tipos de medidas, revisiones a la Fiscalía, medidas de restablecimiento de derechos, acciones policivas de conformidad con el rol de autoridad administrativa de orden policivo, funciones de policía judicial, de conformidad con su rol de autoridad administrativa con funciones judiciales. En conciliaciones, la mayor demanda se presenta para obligaciones alimentarias y custodia. En solicitudes de servicio a nivel nacional se presentaron 134.549 para el 2017, porque esto lo recogimos en 2018 a finales. Bogotá 26.332. Realizadas con acuerdo 76.426 a nivel nacional y 8.963 en Bogotá, y realizadas sin acuerdo 17.256 a nivel nacional y 2.298 para Bogotá. Arriba recuerden que estas son solicitudes de servicio, no necesariamente todas dieron lugar a audiencia de conciliación. En medidas de protección y seguimiento para casos de violencia intrafamiliar, conocidos en el 2017, a nivel nacional 70.844 y para Bogotá 19.092. En medidas de protección inmediata en violencia intrafamiliar, 48.307 a nivel nacional, 13.948 en Bogotá. Medidas de protección definitiva en violencia intrafamiliar, 32.000 a nivel nacional y 6.600 en Bogotá. Y el seguimiento a medidas de protección, 27.000 a nivel nacional y 10.000 para Bogotá. Miren ustedes la participación tan alta que tiene Bogotá en el consolidado nacional, 26, 28, 20 y 38%. Los tipos de medidas de protección por razón de la ley 1257, tenemos desalojo de la casa habitación, abstenerse de penetrar en cualquier lugar donde se encuentre la víctima, prohibir al agresor de esconder o trasladar de la residencia a los niños, niñas y personas discapacitadas en situación de indefensión o miembros del grupo familiar, tratamiento reeducativo y terapéutico, pago de los gastos de orientación y asesoría jurídica y una protección especial temporal para la víctima. Miren cómo están los B, el D y el F son los que más usamos a nivel nacional y igual para Bogotá. Ahí les llamo la atención de que hay otras medidas que están ahí y que no las estamos usando. ¿Sí ven? Está muy bajita el número de esas medidas. Este es un llamado para todos, las podemos usar y es posible. Sigue otro, las otras medidas, es muy bajita la participación, pero ahí están los datos a nivel nacional y para Bogotá. El acompañamiento a la víctima para su ingreso al lugar de domicilio, decidir provisionalmente el régimen de visitas, prohibir a la agresor la realización de cualquier acto de enajenación o gravamen de bienes de su propiedad, y etcétera. Ahí están esas medidas, pero llamo la atención sobre las que realmente usamos, que todas estas son posibles de conformidad con la ley. En revisiones a la Fiscalía están también los datos de lesiones personales u otros delitos, 7.027 a nivel nacional, 49 Bogotá, violencia sexual, 3.814 a nivel nacional, 66 Bogotá. Estos datos son curiosos porque hay muchos, uno esperaría que hubiera más. Puede ser un tema de subregistro o que no nos hayan registrado las comisarías de información que requeríamos allí, porque llama la atención. Y de violencia intrafamiliar sí está el número de los 28.561 y Bogotá 7.456. En medidas de restablecimiento de derechos, está igual, las cifras son altísimas, medidas de restablecimiento de derechos adoptadas por el despacho en el 2017 en virtud de competencias del Código de Infancia, 24.510 y 36 en Bogotá. Realmente aquí vamos a revisar y vemos qué fue lo que pasó, pero tenemos un error de registro de las comisarías. Del total anterior indiqué cuántos le correspondió adoptar por temas diferentes, 10.000 Bogotá. O sea, lo que les quiero mostrar es que allí lo de Bogotá nos toca seguramente buscar información o ver qué fue lo que pasó. Está igual los datos para acciones policivas, que ya están mucho más completos,
a nivel de resultado nacional 19.000, Bogotá 7.000, el 35%. La medida más frecuente de protección con la policía, bueno, están las entrevistas, ahí sí estuvo mejor la obtención de datos de parte de Bogotá. Este análisis sigue, nosotros tenemos 55 indicadores, como les contábamos, en comisarías de familia, pues esto fue lo que alcanzamos a revisar esta semana, pero ahí está la información, esperamos poderla compartir con todos ustedes en unos meses, antes de finalizar el año, de todos los resultados a nivel nacional de esta vigilancia superior. Bueno, muchísimas gracias y... Gracias, doctora Adriana. Bueno, la doctora Adriana ha dado aquí unos datos importantes a nivel nacional. Ahora nuestra personera, la doctora Carmen Teresa, les va a dar un panorama a nivel nacional específicamente sobre las medidas de protección. Ojo, la doctora Adriana habló de construcción colectiva. Este es un proceso donde estamos empezando para hacer una construcción colectiva entre todos y todas los actores. Porque el trabajo que vamos a mostrar, las conclusiones y diagnóstico de la revisión y el seguimiento a las medidas de protección impuestas por las comisarías de familia, pues nos hacen ir en similares indicadores como los que ustedes puso ahora en precedencia. Para nadie es un secreto y sobre todo pues tengo que decirlo con el gremio aquí convocado de los comisarios y comisarias, que las comisarías de familia son entidades de carácter administrativo cuya misión es prevenir, garantizar, restablecer y reparar los derechos de los miembros de la familia que han sido víctimas de violencia intrafamiliar. Y quiero hacer una breve reseña normativa para abordar el tema como tal. El artículo 16 de la ley 1257 entonces nos dice que cuando se presente una situación de violencia intrafamiliar debemos acudir a las comisarías de familia a falta de un juez civil municipal o promiscuo municipal para que se imponga una medida de protección inmediata que ponga fin a la violencia. A su vez, también es muy claro el decreto 4799 de 2011, que en su artículo 3, parágrafo 3, indica que decretadas las medidas de protección, la autoridad competente deberá hacer seguimiento con miras a verificar el cumplimiento y la efectividad de las mismas de conformidad con lo establecido en el artículo 11 de la ley 575 de 2000, la cual además preceptúa que el funcionario que expidió la orden de protección mantendrá la competencia para la ejecución y el cumplimiento de las medidas de protección. De otra parte, es necesario también precisar que el restablecimiento de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, de acuerdo con el artículo 50 de la Ley de Infancia y Adolescencia, es la restauración de su dignidad e integridad como sujetos y de la capacidad para hacer un ejercicio efectivo de los derechos que le han sido vulnerados. A la luz del Código de Infancia y Adolescencia, también el artículo 96 igualmente dispone que corresponde a los defensores de familia y comisarios de familia procurar y promover la realización y restablecimiento de los derechos reconocidos en los tratados internacionales, la Constitución y el Código. Ante ello nos hemos encontrado que en los diferentes requerimientos ciudadanos allegados a la Personería de Bogotá se ha evidenciado una falta de claridad sobre las competencias para la apertura del proceso administrativo de establecimiento de derechos, toda vez que cuando está dentro del contexto de la violencia intrafamiliar se nos ha manifestado que en algunas ocasiones se remiten a nuestros niños, niñas y adolescentes al comisario de familia, al defensor, perjudicando la oportuna obligación de velar por el restablecimiento de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Pese a todos estos mandatos normativos, destacando dentro de ellos la Ley de Infancia y Adolescencia, la Ley 294 del 2006, la 575 de 2000 y el Decreto 4799, la Personería de Bogotá identificó que existen falencias en el seguimiento oportuno y eficaz a las medidas de protección impuestas, como también hemos tenido conocimiento que los fiscales no imponen de manera inmediata las medidas de protección cuando se acude a esta instancia. Con base en lo anterior, la Personería de Bogotá, por medio de su Personería Delegada para la Protección de la Infancia, Adolescencia, Mujer, Adulto Mayor, Familia y Personas en Situación de Discapacidad, atendiendo los mandatos constitucionales y legales con el objetivo de verificar el cumplimiento y efectividad de las medidas de protección en favor de las víctimas de violencia intrafamiliar y realizar un diagnóstico
sobre el seguimiento que deben hacer los comisarios de familia a las medidas de protección impuestas, realizó visitas administrativas en el 2018 a 10 de las 36 comisarías y este año a la totalidad de las comisarías del distrito, en las cuales se realizó una revisión aleatoria del 10% de los expedientes que dieron apertura a las órdenes de medida de protección y que se encuentran en etapa de seguimiento, cierre e incidente de incumplimiento. Los principales hallazgos entonces encontrados en las visitas administrativas fueron los siguientes. El primero, falencias en recurso humano. De conformidad con el artículo 84 de la ley 1098, las comisarías de familias deben estar conformadas para el cumplimiento de sus funciones como mínimo por los siguientes profesionales: un abogado, un psicólogo, un trabajador social, un médico y un secretario en los municipios de mediana y mayor densidad poblacional. Se pudo determinar que ninguna de las comisarías objeto de visita administrativa cumple con el profesional médico conforme a lo establecido en la precitada normatividad, existiendo solo 4 médicos en el nivel central de la Secretaría Distrital de Integración Social. Asimismo, se estableció que la planta de personal de las comisarías de familia está conformada por 293 contratistas, 160 funcionarios de carrera administrativa y 80 en provisionalidad. Se identificó además que las comisarías de familia objeto de visita administrativa cuentan con 25 profesionales de seguimiento, de los cuales solo 6 están vinculados en planta y 19 son personal contratista. Así también se evidenció que la Secretaría Distrital de Integración Social no contaba con un plan de contingencia para realizar los seguimientos programados entre el tiempo de la terminación del contrato y la nueva acta de inicio que se suscribe. Otra de las situaciones que nos generan entonces también algunas consideraciones: la cobertura de las comisarías de familia. La evaluación sobre los mandatos dispuestos en la ley 1098 advierten en términos globales que Bogotá cumple con el número de comisarías de familia de acuerdo con la densidad poblacional de la ciudad, toda vez que según el censo poblacional del DANE en el 2005 existen, a esa fecha, 6.840.000 habitantes, lo que equivale a 27.36 comisarías. Pues Bogotá, como les decía, tiene 36 comisarías. Sin embargo, atendiendo a la densidad poblacional por localidad y al analizar el contexto, se evidencia que en localidades como Engativá, Ciudad Bolívar, Bosa, Rafael Uribe, Fontibón y Puente Aranda, no se cumple con lo establecido en la ley en lo referente a una comisaría de familia por cada 250.000 habitantes. Recordemos que nosotros tenemos localidades que tienen una población como departamentos de nuestro país o ciudades capitales que tienen 1.500.000 habitantes, 2 millones de habitantes, como por lo menos la localidad de Kennedy, Suba, y en ese orden de ideas pues debería plantearse una redistribución de las comisarías en la ciudad. Respecto a la infraestructura y logística, algunas comisarías que se encuentran ubicadas en un segundo piso no poseen acceso para adultos mayores y personas en condición de discapacidad. Por tanto, el talento humano de la comisaría debe trasladarse del segundo piso al primer piso y adecuar un lugar para llevar a cabo la atención o subir con ayuda al adulto mayor o a la persona con la disminución en movilidad para que pueda ser atendido. O sea, esto le reporta un ejercicio físico mucho más a los pocos funcionarios que están en la comisaría. Los espacios de atención son muy estrechos y en algunas comisarías no hay ventanas ni puertas, restando con ello la privacidad de las audiencias y a cada ciudadano o ciudadana que acude a esta instancia para exponer su caso. No se evidencian visitas de bomberos ni de la Secretaría Distrital de Salud. Se observan escaleras muy elevadas, sin pasamanos e insuficiente cinta antideslizante. En algunas comisarías no funcionan las impresoras. El sistema SIRVE se cae constantemente y se evidenció que en algunos expedientes se tramitaron incidentes de incumplimiento y una vez fallado no se continúa con el seguimiento debido a que el sistema no permite el registro de las actividades de seguimiento posterior al trámite de incumplimiento. No cuentan con papelería suficiente ni elementos para ejecutar su trabajo de manera oportuna. El transporte para las comisarías de familia se asigna una vez a la semana
en ocasiones una vez al mes, lo que genera que las visitas en domicilio no se puedan realizar con prontitud. Otro aspecto que destacamos es la caracterización de las víctimas y victimarios. El 88% de las medidas de protección impuestas por las comisarías de familia atañe a una sola víctima, y de este porcentaje el 62% son mujeres. Los niños y niñas son el segundo grupo poblacional más afectado por hechos de violencia intrafamiliar, con un 16%, seguido por el género masculino con un 11%. El 95% de las medidas de protección impuestas por la comisaría de familia corresponden a un solo victimario, y de este porcentaje el 77% son hombres. Se evidenció que la violencia intrafamiliar se presenta con más frecuencia entre cónyuges y compañeros permanentes, con un 73%, asimismo el padre con un 8% y la madre con un 6% ejercen maltrato hacia los niños y niñas, hijos 6%, hermanos 5% y otros miembros el 2%. ¿Qué tipos de violencia se determinan en estas comisarías? El tipo de agresión que predomina es la violencia física, con un 72%, seguido de la agresión verbal con un 17%, y con menor frecuencia el abuso sexual con un 2%. Medidas impuestas. Se identificó que acudir a tratamiento terapéutico es la medida más impuesta por las comisarías de familia, sumando un 45%, seguido de cesar todo tipo de violencia con un 25%, y por protección temporal de autoridades de policía con un 22%. Aquí yo quiero llamar la atención a un convenio que hicimos, a una alianza estratégica que hicimos con la Secretaría de Integración Social y las comisarías de familia para contribuir o colaborar en otras formas de medidas que permitan también erradicar la violencia intrafamiliar. Y nosotros hemos hecho unos cursos pedagógicos, realizamos unos cursos pedagógicos, son las medidas que imponen nuestros comisarios y comisarias en algunas oportunidades, y este curso pedagógico se realiza una vez al mes en la Personería de Bogotá. Allí acuden mujeres y hombres infractores a quienes se les han impuesto las medidas, lo que nos ha permitido evidenciar en este año y medio largo que llevamos de estos cursos es que no se ha reincidido en la violencia en el 70%. Es un porcentaje muy importante, es un porcentaje que además le está ayudando a los comisarios a no seguirse congestionando con las continuas y reiteradas denuncias de violencia intrafamiliar. Y en ese orden de ideas aprovechamos también esta oportunidad para invitarlos a los comisarios y a las comisarias para que tengan en cuenta esta medida, que más allá de los cursos, de sacar del escenario a quien realiza la violencia, es también de hacer un trabajo que nos impone a nosotros además un reto muy importante, porque cuando se nos acercan hombres que agreden a sus mujeres y dicen: mire, yo quisiera que un psiquiatra me tratara, yo quisiera tener ayuda de alguien porque yo quiero restaurar la vida y la paz en mi hogar. Eso nos impone unos retos que estamos pues mirando, analizando cómo podremos avanzar con posterioridad, pero como lo dice la doctora Diana, nuestra procuradora de familia, es muy importante acudir a otros mecanismos mucho más estratégicos y que sensibilicen más a las personas que afectan con violencia a su familia. Barreras para la efectividad de las medidas de protección. El 74% de los casos no asiste a la consulta de psicología, según lo informado por los profesionales de seguimiento, y en visita administrativa realizada a la Subdirección para la Familia en la Secretaría Distrital de Integración Social, las entidades promotoras de salud y las instituciones prestadoras de servicios de salud no asignan las citas oportunamente para acceder a la atención. No obstante, las mencionadas EPS y OIPS tienen como puerta de entrada el afiliado al POS la consulta médico general, que dará paso a la remisión y acceso a la primera consulta de psicología, que es una consulta especializada. Es por ello que la Secretaría Distrital de Integración Social, para subsanar esta problemática,
ha contratado a la Fundación Tejiendo Familias, donde prestan el servicio de tratamiento terapéutico. Sin embargo, los cupos ofrecidos por dicha fundación no son suficientes para cubrir a toda la población. También pudimos determinar que el 51% de los expedientes revisados se encuentran con un lapso de 31 a 90 días, tiempo que corresponde a la fecha de la audiencia de fallo y la primera citación de seguimiento. A su vez, el 24% del total de las medidas de protección se les realizó el seguimiento en un periodo entre 91 y 180 días después de la audiencia de fallo. El 23% se le ordenó seguimiento entre 1 y 30 días después de la audiencia de fallo y al 2% en un lapso de 181 a 360 días. Se evidenció que hay un vacío legal, puesto que no existe norma que estipule el lapso comprendido entre la audiencia de fallo y la fecha del primer seguimiento. Dado lo anterior, se evidenció también que existe incumplimiento en el término de citación para el primer seguimiento, después de la primera audiencia de fallo, toda vez que, si bien es cierto, no existe una norma que especifique los términos, en el modelo de seguimiento y acompañamiento a la familia involucrada en situaciones de violencia intrafamiliar de la Secretaría de Integración Social, especifica que ésta se debe hacer máximo en el mes siguiente a la audiencia. En algunos casos se evidenció que no existe denuncia penal. Se pudo evidenciar también que las técnicas de seguimiento más usadas por los profesionales del nivel 4 de las comisarías de familia es el telegrama y o citación y el contacto telefónico, lo cual, según manifestación de los profesionales del nivel 4, se realiza cuando las partes no asisten al seguimiento. Dentro de esta estrategia se evidenció que el 78% corresponde a llamadas no efectivas, debido a que las partes involucradas proporcionan un número telefónico erróneo, se encuentra apagado el celular, fuera de servicio el teléfono o no contestan, pero sin embargo es tenida en cuenta como técnica de contacto al momento de realizar el cierre del seguimiento. Se observó también que la consulta en domicilio es la estrategia menos aplicada dentro de las técnicas de seguimiento, pues del 100% de los expedientes revisados, tan solo el 10% contaba con visita en domicilio, pero solo el 5% de estas fueron efectivas, dado que cuando se realiza la consulta domiciliaria por parte del profesional de seguimiento, no se encuentra la víctima en el lugar de domicilio, la dirección es errónea, no se encuentran a las partes porque coinciden con el horario de trabajo y o las partes ya no residen en el lugar. Esto se debe a que la población es flotante, es decir, cambian de domicilio con frecuencia y las visitas son realizadas a los 90 días o más días de impuesta la medida. También se pudo determinar que el 49% de los expedientes revisados no presentan eficacia y cumplimiento, dado que no existe al seguimiento, no asisten al seguimiento, y no cumplen con lo ordenado por el comisario o comisaria en la medida de protección. Se identificó que el 10% de los expedientes presentaron apertura con incidentes de incumplimiento. La solicitud de estos fue elevada por la víctima. Sin embargo, en el 7% del 10% de los incidentes aperturados no se impuso sanción, debido a que se decretaron hechos no probados o desistimiento de la parte denunciante. Se evidenció también que en 77 expedientes revisados se realizó apertura del proceso administrativo de restablecimiento de derechos correspondientes al 1%. Se identificó que en algunos casos de abuso sexual, maltrato de niños, niñas y adolescentes se encontraban sin actividad de seguimiento y la visita domiciliaria con el fin de corroborar el contexto familiar, las condiciones habitacionales y el riesgo de la presunta víctima ordenada por el comisario o comisaria de familia no tenían audiencia de fallo. En el documento de trámite por incumplimiento de medidas de protección suministrado por la Subdirección para la Familia, la Secretaría de Integración Social, en el numeral 13 de actividades refiere: cuando el fallo declara el incumplimiento y se impone la sanción respectiva, ordena remitir el expediente al juez de familia para que se surta el grado jurisdiccional de consulta. Conforme a lo anterior, se identificó en visitas administrativas a la comisaría de familia que en unos casos no se habían remitido el expediente a grado de consulta a dicho juzgado de familia.
Se evidenció también que las y los profesionales de seguimiento no solicitan los informes del resultado de la intervención en el área de psicología a la entidad responsable de prestar el servicio, cuando las partes manifiestan haber realizado el tratamiento terapéutico. Se evidenció también que ninguna de las medidas de protección en las que se ordena al agresor o agresora desalojo o abstenerse de penetrar en cualquier lugar donde se encuentre la víctima, se oficia a la Policía Nacional, pero no a las personas encargadas de la vigilancia de la respectiva casa o lugar de habitación, así como al Consejo de Administración o al Comité de Convivencia, al propietario, arrendador o administrador o a quien tenga a su cargo la responsabilidad del inmueble. En algunos expedientes revisados no se encontró ofrecimiento de casa refugio, teniendo en cuenta que la víctima era una mujer y las condiciones graves de la violencia. En el artículo 7 del decreto 652 de 2001 se ordena: en ningún caso el término de la audiencia podrá exceder de 10 días contados a partir de la fecha de presentación de la petición de protección. En dicha audiencia se practicarán las pruebas y se tomarán las decisiones de fondo. Conforme a lo anterior, se identificó que en el 100% de los expedientes revisados se excede el término de los 10 días. En todos los expedientes se pudo establecer que se oficia al comandante de Policía Nacional informando la medida de protección provisional o definitiva, pero en la mayoría de los casos la Policía Nacional no da respuesta de las actuaciones en garantía de los derechos de la víctima. También se ha evidenciado la ocurrencia de casos de feminicidio, a pesar de que la víctima contaba con medida de protección. En uno de los casos estudiados, el seguimiento a la medida de protección se realizó solo 3 meses después de que la medida fuera impuesta. La verificación realizada advirtió que la víctima fue asesinada el día anterior. De igual forma, en este mismo caso, al revisar la medida, a pesar que la víctima indicó que su excompañero la amenazaba constantemente con llevarse a su hijo, que el presunto agresor había amenazado con hacer daño y tener portabilidad de acceder a un arma de fuego, el resultado de la valoración arrojó nivel medio. Como podemos ver, es muy preocupante la falta de personal en las comisarías para atender de manera oportuna y eficaz los diferentes requerimientos que cada vez se les asigna por ley. La infraestructura no es la más adecuada para nuestros usuarios y usuarias en algunas de ellas, y nos embarga una preocupación enorme al advertir que los seguimientos a las medidas no se estén dando en los términos oportunos y con la rigurosidad que estos deben darse. Esperamos, doctora Adriana y doctora Juanita, que este informe, pues que tiene mucho más detalle y profundidad en el contexto, pues es un resumen de los aspectos más relevantes, pueda ser tenido en cuenta por ustedes para poder aumentar las líneas de trabajo o poner unos subtítulos en esas líneas de trabajo, pero en términos generales coincidimos con los aspectos que ustedes han referido también con antelación, y esperamos poder también hacer parte de esa mesa de trabajo y contribuir con toda esta información que tenemos para todos y para todas. Muchísimas gracias, muy amables.